Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, feliz miércoles, mitad de semana. Bienvenidos de nuevo a una emisión de Morada Noticias, su herramienta ciudadana para vigilar el poder y rastrear ese placer de Medellín. La ciudad amada y la ciudad odiada contada por las voces de los soñadores. Hoy tenemos una deserción del editor que nos narra los deportes, ha de ser por el paro de taxistas. Sí. Mentiras, un saludo para Santi, que no nos acompaña hoy, pero siempre estamos las voces que acompañan sus almuerzos, sus transportes caóticos en este día de paro en la ciudad y en general sus vidas, para que los que nos escuchan en diferido, por George Varela, la voz sexy de las cortinas, en la reportería esa voz vertiginosa y en la magia de la consola Dani Arbeláez. Buenas tardes, ¿cómo están? También es sexy, pero de diferente forma. Buenas tardes a los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live, ahí en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos ahí muy pendientes de nuestro WhatsApp 350-666-8436 con toda la información que nos quieran escribir, que profundicemos en este noticiero, también clasificados que quieran promocionar y anunciar por las ondas sonoras de Morada Estéreo. Bienvenidos a Morada Noticias. Muy buenas tardes para todos y todas. Estamos también ya dándole un poquito de cabida a las respuestas para nuestro numeral. Es para una tarea. ¿Saben de dónde creen que vienen los alimentos que consumimos en esta ciudad? Les recordamos que pueden estar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, @moradamed en Twitter, Instagram moradamed y aquí en Facebook Morada Colectivo. Las campañas políticas ya están en debate público. Tomémonos un momento para pensar en lo que sí soluciona la inseguridad y reduce la violencia. Tenemos que elegir un alcalde que fortalezca la justicia, organice el barrio, saque realmente a los pelados de la violencia y acompañe a las mamás de hijos asesinados. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Un saludo también para Alejarango, una nueva editora de ciudad que está por acá observando cómo sucede la magia de la radio. Esperamos pronto escuchar su voz en estas ondas sonoras. Hoy tenemos un miércoles cargado de relatos, de noticias, de conversaciones parchadas. Hoy, en lo que los taxistas de Medellín denominaron el J10, se ha vivido un importante caos vehicular, porque los taxistas andan circulando en sus formas de protesta por toda la ciudad. Veíamos más temprano grandes taponamientos en la 80, en la zona norte, en la glorieta por los lados de Soya. Les contaremos un poquito de qué se trata esta movilización ciudadana y algunas posiciones respecto a ella también. Además de dedicar un minuto de vida a los seres amados que perdemos a causa de la violencia homicida en Medellín, les hablaremos del Informe Mundial de Homicidios que emite la ONU para este 2019. América Latina es la región más violenta del mundo. También Yorkie nos trae noticias desde el único edificio perteneciente a la revolución industrial, a la cuarta revolución industrial desde tiempos inmemorables, el edificio inteligente. Noticias de EPM, esta empresa que nos da tanto de qué hablar por lo que ha sucedido con sus proyectos de construcción. También precisamente hablaremos de la contratación en Medellín, qué pasa con nuestra ciudad, en qué nos estamos gastando
nuestro dinero. Se viene una nueva movilización ciudadana el próximo 26 de julio, convocada por el movimiento Defendamos la Paz en protesta al asesinato sistemático de líderes sociales. Hoy es miércoles de Crónica, Rutas y Sombras, nos llega una bella historia desde el oriente antioqueño y además traemos las noticias de deportes que seguro no las contaremos tan bien como las cuenta Santi, pero ahí estamos informándoles. Pum fascista, ¿eso qué será? Esa es nuestra nota de cultura al final para cerrar como siempre nuestros clasificados, así que bienvenidos a Morada Noticias para que no se pierdan nada de la actualidad de esta ciudad. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado un hombre no identificado de alrededor de 35 años de edad en el barrio Villanueva, comuna 10 de la ciudad, y otro hombre no identificado de 33 años aproximadamente en la vereda El Salado, comuna 80 de Medellín, que es el corregimiento de San Antonio de Prado. En lo que va del año han sido asesinadas 359 personas, 359 seres amados que nos harán falta. Por eso queremos dedicarles un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. La ONU presenta un informe que nos habla un poquito de los datos de Latinoamérica en cuanto a crimen organizado y violencia, esta violencia homicida, y nos sitúa en la región más violenta del mundo, pues somos el 8% de la población y representamos el 38% de los homicidios en el mundo. Inclusive estamos por encima de unos países pues que están claramente declarados en guerra, y esto es porque el crimen organizado mata en el mundo a tantas personas como la guerra, es lo que dice el informe de la ONU. Eso también son datos que ya veníamos conociendo desde la campaña Instinto de Vida, que es esta red latinoamericana que une varias organizaciones y colectivos en 7 países de Latinoamérica, los 7 países más violentos que tiene este cono sur, y que estamos ahí en pro de bajar esa tasa de homicidios a la mitad en 10 años. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo nos pensamos políticas públicas que realmente reduzcan los homicidios y que no sean solamente mano dura en nuestros países? Ahí la complejidad está en desglosar, tal vez como desmenuzar un poco el fenómeno del homicidio y sus causas, porque el homicidio reducido solamente a enfrentamientos entre combos o problemas de convivencia sigue siendo visto en una dimensión muy simple,
Y en Medellín, como vimos en las imágenes de Medellín no va por buen camino, que anda circulando por las redes de Morada, matan gente porque sí y porque no. Y también la intolerancia se hace mucho más acentuado, tiene consecuencias más graves cuando el intolerante es el jefe del combo, que es York. No, y digamos que en Medellín acontece eso, es un punto de vista también que está totalmente desligado y lo hemos venido conversando a la poca articulación que hay entre las comunidades finalmente, que son las que hacen valer todo lo que está aconteciendo en los territorios y la institucionalidad. Pero por ejemplo en Brasil, donde la policía entrega tantos muertos también, ¿cómo uno hace que este informe le empiece a dar también un poquito duro a la institucionalidad, ¿cierto? En ese tipo de aspectos. Ahí es muy teso porque yo que a veces trato de hacer como análisis conscientes desde lo que escribo y desde lo que hago del miedo, no había evidenciado, por ejemplo, tanto que el origen del miedo en la ciudad sea, por ejemplo, que maten a la gente. Ahí les voy a contar como una confidencia a los oyentes y es que la semana pasada yo dejé de contestarle el celular a mi mamá por un buen tiempo y ella estaba súper preocupada, llamó a un montón de amigos míos y yo me puse a pensar y antes como de llegar a tal vez a discutir con ella y también con mucha vergüenza como por toda la gente a la que llamó, yo dije, parce, puede ser normal que mi mamá me esté buscando por toda la ciudad, porque yo sé que de pronto ese miedo que a ella le genera que yo no le conteste es el miedo a que me maten. Claro, Pues lo ser que mujer, significa en la ciudad. andar sola por la noche en Medellín. Sí, un montón de cosas que tenemos en esta ciudad con el tema de las angustias y cómo vivimos ese miedo cotidiano, pues que es un miedo que no es a los payasos, a los monstruos, sino a otro tipo de cosas, a ser desaparecidos, a ser asesinados, a perder ese ser querido en manos de la violencia. Una buena cifra que presenta este informe de la ONU es que Colombia finalmente logró pasar de tener 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso pues da ahí como un panorama de país bastante alentador, esta reducción de homicidios. Sin embargo, si volvemos a este plano local, Medellín, no vamos por buen camino, ya que la anterior administración logró reducir un 47% los homicidios, mientras en la actual administración, la administración de Federico Gutiérrez, en estos 3 años hemos subido 17,6% los homicidios. Está esta tasa ahí subiendo y bueno, se ve cada vez más escalofriante la ciudad en algunos sectores y escuchamos también como amigos, como vecinos, como territorios completos dejan de vivir su cotidianidad, de salir, de parchar en el barrio, de recorrer los territorios, porque cada vez se sienten más amenazados y en situaciones que les puede poner muy en riesgo su vida. Ahí, ayer también aprovecho ahí una cuña para los oyentes, esperamos, yo diría ya la otra semana, presentarles una entrevista que ayer hicimos con Editores de Ciudad a Alejandro Mata, el abogado que denunció 2 artículos del Código de Policía por esta denuncia es que digamos los parques de la ciudad y los espacios públicos quizá revivieran un poquito, aunque todavía nos pueden multar porque la sentencia de la Corte Constitucional aún no sale, pero ya estuvo este comunicado de la Corte donde defiende o se une más bien a la defensa de los derechos individuales. En esta entrevista Alejandro nos decía, entre otras cosas, que las dinámicas de la ciudad y lo que mencionaba Dani de unos territorios un poco más miedosos tal vez que otros, que de las dinámicas de la ciudad nosotros estamos en un territorio de memoria, que la Comuna 13 es un territorio de memoria y que nosotros elegimos si salvaguardar de algún modo esa memoria o no. Entonces también la ciudad como ve la Comuna 13, como ese lugar de miedo o como
no sé, como en lugar del Grafitur, también podemos cuestionarnos qué escaleras significados estamos poniendo ahí. teniendo por ahí. Sí. Bueno, y hablando No, de... y otro tema, pues, con lo que mencionas del tema de las drogas y el uso del espacio público, es que uno a veces puede empezar a ver temas muy desconectados, ¿cierto? El código de policía, el consumo y los homicidios, pero también cómo eso se entreteje un montón en discursos de ciudad que finalmente empiezan a encajar unas justificaciones, y era lo que sucedía con el chico de 19 años que mataron el pasado sábado acá en la Comuna 13, y cómo la policía sale a dar el reporte en medios de comunicación diciendo, bueno, es que este chico estaba consumiendo sustancias psicoactivas en la calle, y pues finalmente eso es la explicación a que lo hayan matado. Entonces, sí, de nuevo ¿cierto? está el discurso de la justificación. Que Empiezan es el que ahí estamos en un contra montón de de discursos que se entretejen de nuestros funcionarios públicos, y bueno, ahí nos tenemos que unir todos con esa máxima que siempre hemos tenido desde Morada y desde muchos colectivos de ciudad, y es que nada justifica el homicidio, y esta misma administración ha tenido esa cuña también bastantes veces en bastantes eventos. Entonces tenemos que hacerla real y tangible, como no nos separamos entre buenos y malos, sino que realmente protegemos la vida de cada una de las personas en Medellín. Bueno, un saludo para Yamida Hernández, que nos comparte y nos comenta la transmisión, y con este saludo le doy paso a que York, que salió tanto, se dio la vueltica por la ciudad esta mañana, nos cuente dos cositas. ¿Cómo va esta jornada del J10 y el paro de taxis? ¿Qué ha sucedido para destacar? Y también, ¿qué nos dicen desde la meca de la cuarta revolución industrial de Medellín? Bueno, en cuanto al tema de de los taxistas, en la calle San Juan resulta y acontece que la administración, las instituciones de policía y tránsito decidieron tapar las calles para, digamos, que darle otra dinámica finalmente, porque inicialmente yo creo que sería como para evitar un poco el paro, que el paro congestione mucho la ciudad. Pero entre los taxistas lo que hicieron fue atravesarse en las carreras, es decir, en las zonas que van hacia el norte por la calle de San Juan, y de igual forma pues hay principalmente un gran congestionamiento entre por la zona de Macro, ¿cierto? Antes de la 65 hay un gran congestionamiento, digamos que de oriente a occidente, pero de occidente a oriente sí es muy difícil pasar, porque ya los taxis están tomando la calle bajando digo, diciendo, pues por decir, de aquí de San Javier hasta el centro de la ciudad. Bueno, y ahí hay otra cosa, y ahí quiero como detenerme, y es que me quedé con un tweet esta mañana sobre ese paro de taxistas que dice que si no es más complicado trolear a toda la ciudad, paralizarla y hacer que todo el mundo llegue tarde a su trabajo, que mejorar el servicio de taxis para que tengan condiciones laborales mejores. Y a mí me pareció pues charro, y uno dice como, pues sí, pero también digo que a veces deslegitimamos mucho este movimiento ciudadano y el derecho que también tenemos a la Claro. propuesta y a la manifestación. Digamos que por qué se vería mejor o por qué se podría ver mejor una marcha del 8M o una marcha del orgullo LGBT y no la de los taxistas. ¿Por qué será que no vemos legítima, al menos, puede que no estemos de acuerdo, pero legítima la manifestación de los taxistas? ¿Ustedes qué creen? O pregunta existencial. No sé, eso está complicado. A ver, es que bueno, uno es porque usamos un montón de transporte informal. Uno empieza a pensar ahí como, bueno, es que realmente estoy haciendo algo ilegal, o porque están tachando tanto el tema de estos aplicativos para pedir transporte como un tema ilegal. Y bueno, también el asunto de los chiveros viene desde muchísimo antes de las aplicaciones, viene funcionando en nuestras ciudades desde hace mucho tiempo,
y como una sensación como de insatisfacción que uno tiene con el tema de los taxistas. Y luego cuando comienza todo el tema de que van a hacer un paro, una marcha, para pedir un montón de cosas que necesitan pues como para que su trabajo sea digno, a uno le empiezan a llegar un montón de audios y un montón de cosas por redes sociales de los taxistas haciendo el llamado pues a la marcha, y finalmente uno no se siente identificado pues porque el llamado es súper violento. Entonces uno dice como, ok, yo creo que no los voy a apoyar porque están es como súper incendiarios, y uno dice, bueno, no me identifico con esta marcha, con este problema, pero no sé, pues ahí pasan un montón de cosas. Yo creo que la historia sería distinta si yo estuviera en el gremio o algún familiar estuviera en el gremio. Yo creo que ya es también simplista decir que es solamente por un asunto de mal servicio que las plataformas están dominando el mundo. Y especialmente en Medellín, el crecimiento acelerado de la población sumado a la privatización del transporte hace que optemos por lo barato. O sea, yo opto por las plataformas porque son más baratas que el taxi. Yo creo que muchas veces el taxi no tiene esa deficiencia de servicio como tal que generalizamos en las redes sociales. Sí, porque finalmente pues también cuando uno usa estas plataformas le puede llegar a un servicio muy similar a un taxista, pues no es como nada muy distinto. Y yo me ponía a pensar ayer porque esta empresa Copebombas, que es una empresa de taxis, tiene un aplicativo virtual. Y si taxi también, que tiene muchas cooperativas ahí asociadas. No, pero mira lo que voy a contar de Copebombas. Entonces tiene un aplicativo virtual para pedir taxis, pero además tiene un servicio. Bueno, tiene varios servicios. Uno puede pedir un taxi amigable con las mascotas, no sé qué. Y tiene un servicio de pedir carro particular. O sea, que en vez de que le llegue a uno un taxi, le llega a uno un carro particular, pero con un conductor que esté identificado como empleado de Copebombas. Entonces yo pensaba ayer, pues como viendo todo el furor de la ciudad y ya los taxistas preparándose para hoy, como bueno, un afiliado, un taxista afiliado a Copebombas, que su taxi funciona para esta cooperativa de taxistas, ¿qué piensa de que pues esta cooperativa tenga un servicio tan similar como Uber, Driver, Pickup o cantidad de aplicativos que tenemos? O sea, porque además veo como dos bandos, o sea, de los aplicativos y los particulares y los que no pagan impuestos y los taxistas, los amarillitos solamente. Bueno, ahí para no darle más largas a esta discusión, que queremos obviamente seguir con los oyentes, pero que nos la comenten, nos escriban al 350-666-8436. Quiero que después de esta travesía en este J10, Yorky nos cuente a dónde llegó y qué se encontró. Bueno, estuvimos en la rueda de prensa por los nuevos paneles solares para hogares y pymes que está sacando a relucir el grupo EPM. Resulta y acontece que, bueno, la idea es apostarle a una ciudad que también tenga una apuesta por la energía no convencional. Vamos a escuchar inicialmente qué nos dice el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, y luego comentaremos sobre ello. El servicio que estamos presentando es todo hogar y toda empresa que quiere instalar paneles solares en sus viviendas, como lo están viendo ustedes en sus fotos, pues nos hace la requisición por nuestros canales de atención. Nosotros internamente atendemos esa requisición con nuestra alianza a través de ERCO, y ERCO se encarga no solamente de hacer el montaje como tal de los paneles solares, sino también del mantenimiento de los mismos, y nosotros acá en EPM hacemos unas gestiones adicionales para que la persona que instale estos paneles solares se pueda aprovechar de los beneficios que hoy en día la regulación le genera. ¿A qué me refiero con los beneficios? Es que la
la nueva regulación colombiana se está ajustando a las realidades del mercado. Esto es lo que se llama en el mundo generación distribuida, es decir, que cada hogar puede generar energía. Ahí estamos escuchando al gerente del EPM. Esto es ¿Ustedes qué dan? ¿Y panel solar para la casa? Ok. Obvio me encanta la generación de energías alternativas. Ay, pero yo no sé, con tanta cosa que pasa, uno empieza como a desconfiar, como bueno, ¿qué hay detrás de todo este proyecto? Y finalmente, pues como EPM, ¿cómo va a monetizar el asunto? Pues sin decir que eso no es bueno, o sea, qué nota, deberíamos todos tener un panel solar en nuestras casas y que sea accesible. EPM también tenía un proyecto hace algún tiempo en algunos barrios donde no llegaban pues como el acueducto y las líneas eléctricas, y es que montaban como una caja en cada casa y se recargaba energía y cualquier tipo de servicio por tarjeta. Sí, servicios Servicios sí. prepagados, todavía hay algunos. Eso obviamente hay mucha gente que no le gusta, ¿cierto? Yo no sé muy bien cómo funciona tampoco, pero me ponía a pensar que es bacano como prepagar los servicios, porque yo me ponía a pensar, mi casa está sola todo el tiempo. O sea, en este momento yo no necesito luz en mi casa. necesitas corriente fluyendo. pero lo puedes cambiar, o sea, hay la posibilidad, porque yo conozco varias gente pues que tiene esa posibilidad incluso. Lo Pues que pensaba lo sobre tiene. todo con el internet, pues como, bueno, claro que el internet ya también pasó por ese tema de tarjetas y es que de pronto no puede resultar gastando más. Sí. Uy, eso de tarjeta es muy harto con el internet, la verdad. Hablaremos de costos, de lo que nos implica estar conectados en esta sección que estamos preparando para ustedes, que ya se viene un contenido que atiende a las finanzas de las voces de los soñadores. Espérenlo en Morada Noticias. Bueno, y para complementar ahí la información sobre lo que es este tema de paneles solares, que cualquier persona puede llamar ya a EPM y pedirlo, está en un costo entre 6 y 9 millones de pesos, dependiendo de el anchor del techo de la casa, de las ¿cómo se le llama? Tabloides, se podría decir a eso, que decidan poner. Y hay la posibilidad de que se pague a cuotas, así como se paga generar las cosas con la tarjeta las Somos. estufas Sí. y otros electrodomésticos. Yo creo que este puede ser un buen negocio, de pronto no tanto para los hogares, pero tal vez para las empresas. Sí, y la reducción de energía puede estar entre un 30, bueno, energía convencional, la reducción de la energía convencional puede ser entre un 30 y un 40%. Lo otro que añadieron pues a este tema es que los paneles solares, digamos que llegan con una capacidad de más o menos 600, 700 kilovatios. Si vos gastas menos, EPM te puede comprar el resto. Vea. Yo no sé qué tan bien va a funcionar eso finalmente, igual estamos pues ahí como... Igual eso es súper sui generis en esta ciudad industrial. Bueno, es hora de que escuchemos otra voz, uno de los columnistas que más apreciamos en Morada Noticias, punquero y futuro alcalde de Medellín. Les pido a todos los candidatos que le demos altura al debate, que no nos metamos con la parte personal del otro, con la familia, con lo sagrado, con los niños del otro. Por declaraciones recientes de uno de los candidatos me ha tocado cambiar a los niños de colegio y en mi familia hay miembros que les he tenido que buscar psicólogos. Celia, los niños y yo estamos muy afectados por estos ataques que le quitan todo el decoro al proceso democrático. Altura, señores, por favor. ¿Así? Yo lo que no había calculado es que vos no tenés familia, ni esposa, ni hijos, ni nada. Tenemos pocos meses para que seas papá y te podamos tomar fotos de familia. Eso del acto público con un bebé cargado no falla. Necesitamos una mujer tradicional diciendo que vos sos muy buen hombre, un ejemplar, un hombre ejemplar.
Un abrazo a Ciudad Frecuencia. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. Hay una cosa que se me viene a la cabeza, lanzar aquí la teoría, la hipótesis. Espero que los oyentes o tal vez colegas que me escuchen por ahí me refuten. Pero con lo que decía Chamán de tener una familia para ser candidato. Vamos a abrir convocatoria por redes sociales. Para la esposa de Chamán. La primera dama. Primera dama funquera de la ciudad. No, pero lo que iba a decir es que yo creo que esa es la razón por la que Luis Pérez se demoró en ser alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Luis Pérez es soltero. Es verdad. Es muy difícil y tal vez para él fue tantas veces esos lanzamientos a la alcaldía y no llegaba, puede ser por eso. Piénsenlo, dense cuenta. Bueno, entonces ahí nos van quedando claras las características que debe tener un alcalde en Medellín, y ahí el tema de la foto con bebés es importante. ¿Qué vamos a hacer ahí con Chamán Mori? Bueno, vamos a abrir la convocatoria entonces por redes sociales para que se postulen todas y todos. Sí, ¿por qué no? Ya que posiblemente la ciudad hermana y capital de la República vaya a tener una alcaldesa mujer. Por ahí se está perfilando Claudia López. ¿Por qué no podríamos tener una primera dama punquera aquí? Bueno, y nos dan la noticia también desde la alcaldía de que viene una nueva flota, hablando de energías limpias, una nueva flota de buses de MetroPlus, 64 buses eléctricos. Nos llama la atención que esta información también es lanzada al aire de la ciudadanía cuando sale un informe de la silla vacía que nos deja muchas inquietudes respecto a los proveedores de la administración municipal. Dani. Sí, la silla vacía publicó esta semana, pues como antier o ayer, los megacontratos de la administración de Federico Gutiérrez, en los que hicieron análisis de algunos contratos, dejaron algunos por fuera que tenían que ver contratos con iglesias y demás, que son de servicio social, aunque yo digo que me gustaría ver los contratos que la alcaldía tiene con iglesias, eso me pareció súper charro. Pero contando los contratos que sí revisaron, que son 133 contratos en total, hay 109 contratistas, es decir, 133 contratos, pero celebrados con 109 contratistas, o sea, unos repitieron, ¿cierto? Repitieron contrato. Y el total de estos contratos es de 797.692 millones de pesos. Todos, absolutamente todos los contratos, y el 72% de este total de dinero se concentran en 20 contratos, lo que es más o menos el 60% del presupuesto de todo el municipio de Envigado. O sea, es bastante plata, solamente concentrada en 20 contratos. Esto nos da un poquito la visión de la cantidad de presupuesto que maneja Medellín a comparación de otros municipios del Valle de Aburrá. Y bueno, ahí en esta nota, la silla vacía nos explica que Medellín tiene un régimen especial de contratación que le permite hacer contratación directa, es decir, no hacer concursos y licitaciones para contratar todo este tipo de cosas que necesita la ciudad, como reformas urbanísticas, proyectos sociales con escuelas y demás. Y creería uno que eso favorece ese caldo de cultivo de corrupción, pues porque
Claro, no se le da contratan nada. los primos, cierto. Pero bueno, no estamos diciendo eso todavía. Vamos con Y además manita porque todavía no podemos y con confirmarlo. pinzas. Pero bueno, por ejemplo, uno de estos grandes contratistas, que es el que ha recibido más dinero por parte de la alcaldía de Medellín, es precisamente este proveedor de los buses de MetroPlus. Y ahí está pues como punteando en la lista de estos 109 contratistas. Obviamente no. Pero no estamos... dice, es un gasto bacano porque Sí. finalmente contrataron un montón de buses eléctricos para la ciudad, pues que favorecen, uno, el medio ambiente y dos, el transporte público de la ciudad. Entonces uno empieza ahí con varias preguntitas, como bueno, ¿esta plata qué significa y si se invirtió bien? La gran pregunta que a mí me surgió viendo esto es porque además la silla vacía, en este pequeño informe que nos da, adjuntan una base de datos. Y en la base de datos, bueno, está organizadito el tema de los contratos, con quién se contrató, cuánto fue el monto, etcétera. Y viendo esa base de datos me doy cuenta que hay varios contratistas, varios contratos que se celebraron con personas naturales y contratos que son de más de 2.000 millones de pesos. Entonces ahí me surge a mí la pregunta, ¿puede la alcaldía de Medellín, teniendo en cuenta que tiene este régimen especial de hacer contratación directa, hacer contratos con personas naturales por tanta cantidad de plata? O sea, cuando haces un contrato con una persona natural, pues se entiende que entonces esa plata no va a tener un revisor fiscal, no va a tener contaduría, no va a tener un montón de cosas porque es una persona natural la que está recibiendo la plata. Pero bueno, no sabemos ahí mucho de este tema. Por ahí nos dicen amigos expertos que esto sí se puede, que la alcaldía de Medellín puede contratar personas naturales por esa cantidad de plata, pero que tiene que tener un soporte jurídico bastante fuerte. Uno, porque bueno, debe ser un contratista que va a prestar un servicio a la alcaldía por cierta cantidad de tiempo y justificar ahí pues esa cantidad de dinero. Y dos, no se pueden hacer convenios con personas naturales. Entonces ahí les vamos contando que Morada Noticias nos interesamos mucho por este tema, vamos a revisar bien cada uno de esos contraticos y bueno, con qué empresas se celebraron, con qué tipo de empresas, qué personas están vinculadas a esas empresas, y les vamos a preguntar mucho a amigos, voluntarios, abogados de derecho administrativo y bueno, si algún oyente tiene algo que decir sobre este tema y nos ayude a hacer la veeduría de eso, vamos a estar ahí también publicando el link de la silla vacía para que lean esta columna y vean esa base de datos y nos ayuden a entender qué son esos megacontratos de la alcaldía de Medellín. Sobre todo para que también tengamos en cuenta que no nos pueden hacer promesas a estas alturas del partido, porque ya empezó la ley de garantías y lo que queda de estas administraciones locales y departamentales debe ya estar contratado. Ya lo que se hizo, en otras palabras. ¿Qué tal una cancioncita para retomar el ritmo de este programa y seguirles contando las noticias? ¿A qué suena Medellín? La ciudad, el barrio, la cuadra, la esquina. A esto suena Medellín. Damas y caballeros, este es el show implacable que agoniza y nos pide ayuda. Con ustedes el rap, lo único que te cae de abajo hacia arriba. El gusto que no experimentó la adrenalina. Las rimas se siguen metiendo en la conversación. Seguimos corriendo esta maratón con los tacos, etcétera. No más carreta, pónganse incómodos y disfruten del viejo de asientas y respire profundo. Decir la verdad es hacer enemigos en cuestión de segundos. El rap es lo que suena de fondo y nosotros como las ratas del cuento nos seguimos, se quedan los sordos. La muerte vive a unos metros de aquí. Algunos mueren por ganarse la vida y otros por ganarse un rank en esta ficción. He visto a mis compañeros de celda empuñar un micrófono con pasión. Sé que años se pierda, no hay quien lo entienda en un mundo de falsos. ¿Cómo vas a estar en los zapatos de un hombre que vive descalzo? No soy García Márquez, pero escribo las memorias de mis putas letras tristes, así soy feliz y aparte. Te doy un sentido
elegido a todo este montón de mamarrachos y paisajes descoloridos. Tantos años dándole y dándole. Si el rap es egoísmo y yo lo comparto, ¿a cambio de qué? Decirle al jefe que nos contrató que un MC en una fábrica tiene la cara del que paga un crimen que no cometió. Sienta la presión, mijo, ¿quién lo manda? A ponerse de artista en un país de llantas cuadradas que duras penas anda. Lo que no es parranda no creo que venda. Aquí bailan hasta las propagandas y se ríen del que piensa. Y yo prefiero llevarme de las orejas al manicomio con tal de no ver morir la religión del subterráneo. Es en honor a la entrega. Continúa la saga, seguimos dando brega. Este es el que no termina cuando cae el telón. Mueve la cabeza al compás y me darás la razón. Este es el que nunca pierde su morbo. Guardo un tímpano de reserva del alma para cuando me quede sordo. Es el que vaya acá para allá, a como dé lugar el show debe continuar. Este es el show del vaya y venga, saque donde lo tenga, calle, mire, escuche y aprenda. Si las lágrimas son perlas yo ahorro, sin un peso en el bolsillo tengo un rat de tiempo y el tiempo es oro. Soy un pobre millonario, tal vez Dios dijo que el sudor sea su perfume y el talento su salario. Que cada canción sea un diploma al ascenso, la desnudez es un arte, ¿para qué quieres sponsor? Estoy orinando el miedo antes de un concierto, me preparo para otra operación a corazón abierto y pienso cuando mi estómago vivía el fantasma de la ópera, el hambre todo el día escribía metáforas. Las goteras del techo caían en la música y los samples eran ruidos de las tuberías. Sin miles de caras conformes, pero no estaba la mía. Años preparando este golpe mientras que dormían. Acordate cuando te dijeron que esto no te daría plata. Lo que no te dijeron es que esta música sería tu psiquiatra, tu fortuna, tu condena y tu terapia. Porque esta felicidad es innata, no se clona en un laboratorio experimentando con ratas. Ni la ciencia ni los ricos explican cómo los indigentes duermen como dioses en estas calles paradisíacas. Este es el en honor a la entrega. Continúa la saga, seguimos dando brega. Este es el que no termina cuando cae el telón. Mueve la cabeza al compás y me darás la razón. Este es el que nunca pierde su morbo. Guardo un tímpano de reserva del alma para cuando me quede sordo. Es el que vaya acá para allá, a como dé lugar el show debe continuar. Este es mi show. Seguimos tocando con el corazón, no todos soportan este ritmo cardíaco. Nos va tan bien que ya tengo 4 autos, autoestima, autocontrol, autodisciplina y autohardcore. Ajá, lo estábamos jugando. A mis hermanos de sangre RAP positivo, Castro, Mandel, City. Los niños de Arnes no han vuelto porque siempre han estado aquí. Seguimos firmes, alcohólicos para rato. Las caps saben de lo que hablo, claro que sí. Un bajo en efecto, el show debe continuar. Ajá. El hip hop es la causa, deja que lo demás te atropelle. Socio, completa el niño del insomnio, los hijos de luz. Necesitamos discutir la presentación. Escuchábamos a nuestros amigos de Alcolíricos con su canción El Show Debe Continuar. Un saludo para nuestros parceros de Buena Música. Y bueno, ahora vamos a escuchar el Rutas y Sombras que les tenemos preparado para hoy, que nos llega desde Enfoque de Oriente con un colectivo de Río Negro, un colectivo de artistas, muralistas que se llama Buena Siembra, y nos traen este Rutas y Sombras sobre el río y el arte en los muros. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Un río libre corre por todo el cañón. A quienes lo habitaron los llamamos Pantágoras o, si se prefiere, los hijos del Samana Norte. Allí, sobre un complejo ecosistema kárstico que en casi ninguna parte del mundo existe, aquellos hijos del río cuentan su leyenda en las piedras como un periódico para la eternidad. Entre los 60 kilómetros de navegación, las montañas se levantan como una enorme cuna a la vista y abrigo de quienes lo habitan, nosotros, no los cables, ni las torres, ni el cuarto de máquinas. Quienes lo habitan pescan, y ese es su desarrollo, no las hidroeléctricas que ofrecen empleo como destrucción de la vida. Somos Samaná, somos Boca Chico, somos arena y rocas firmes contra la avalancha del desarrollo de las economías inhumanas y extractivistas, de la compraventa del progreso instalado en la riqueza de estas tierras. Somos y estamos hechos de agua y no de gasolina.
Nuestro corazón vive y late al ritmo de la música en el carnaval producto del fluir, el ritmo y la danza. Un río quizás lo es. Por eso festejamos la vida en defensa de un río en San Carlos, Antioquia. Abajo, donde vive el piojo de burro, en Puerto Garza Narices, extendimos nuestras manos como guardianes de cada gota que brota desde el páramo de Sonsón hasta el Magdalena, para no perder su cauce ni nuestra libertad. Aún lloramos el río Cauca en Hidroituango, por eso cada lágrima rebosa en los límites de la obstinada razón humana. Hemos entendido que la buena siembra se logra con los ríos libres, con la soberanía alimentaria y sobre todo con nuestra dignidad como hijos de la tierra y producto del agua. Sembramos resistencia, la buena siembra acompaña caminando las luchas que defienden nuestro territorio. Ponemos todo de nuestra parte, los pinceles, la pintura, la imaginación, nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra existencia. Esta es la razón de ser, la defensa por la vida de los ríos y nuestros líderes. Qué poder de audio, qué poder de podcast. Si lo quieren, manita arriba, una seña a nuestro WhatsApp 350-666-8436. Yo quiero que esto lo escuche toda la ciudad. Sí, un saludo a nuestros parceros de Buena Siembra, son muy amigos de Pirañas y tenemos ahí todas las puertas abiertas con Enfoque Oriente. Los invitamos a todos los oyentes a que lean el periódico de estos parceros, que es un periódico que habla de muchas noticias del oriente antioqueño, pero también esa relación que tiene Medellín con todos estos municipios que empiezan a ser un poco más rurales, y de ahí viene un poquito la pregunta de dónde crees que vienen los alimentos que consumimos en Medellín, también porque estamos inspirados por todo el periodismo que hacen estos parceros de Enfoque de Oriente y este podcast que acabamos de escuchar, que es del colectivo Buena Siembra para este medio de comunicación. Vamos con brevemente los deportes para seguir conversando del arte, la ciudad y el mar. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. Tenemos noticias desde ¿qué zona de Antioquia es esa? Oriente, occidente, no sé, estoy perdida en la geografía. Guatapé, el embalse. Norte, ahí les dejo la tarea, muchachos. Si ven lo que hacen con nuestra memoria y nuestra ubicación geoespacial, las oligarquías políticas. Bueno, en todo caso, la antioqueña Ana María Naranjo Rentería se confirmó como la mejor del país en carreras de largo aliento al ganar la prueba de media distancia del triatlón de Guatapé 2019, la cuarta válida de la Copa Colombia adscrita a la Federación Nacional de este deporte, que se realizó este pasado domingo en la represa de Guatapé. Naranjo, que tiene 40 años, muchachos, dominó de punta a punta la competencia de 113.1 kilómetros. En los primeros 1900 metros de natación, la paisa ya había tomado 5 minutos de ventaja a su inmediata seguidora, la vallecaucana Natalia Arbeláez. La antioqueña necesitó 5 horas, 24 minutos y 37 segundos para completar todo el trayecto, mientras que la segunda cruzó la meta 13 minutos después. Ana María ocupa el puesto 41 en la general, incluidos los tiempos de varones, y pulverizó los relojes en los 3 segmentos. Muy bacano esta deportista en natación, que juepucha hace que uno se le hinche el peso de orgullo. Sigue el ciclismo, el Tour de Francia es una carrera que yo creo que muchos de nuestros padres se levantan a mirar, y en particular en mi historia familiar a mi mamá y a mis tíos les encanta ver ciclismo. ¿Qué hay en el Tour, Yorkie? Sí, resulta que el eslovaco Peter Sagan ganó esta nueva prueba del Tour de Francia. Ya sería la cuarta etapa. Sí, en la cuarta etapa. Y bueno, a la quinta. La quinta, sí, es cierto.
Mientras, bueno, resulta que se adjudicó con la fracción de 175.5 kilómetros en este lugar que se llama Saint-Dié, sí se dirá así. La gente de Francia que nos ayude. Por favor, nuestros oyentes franceses, yo sé que nos escuchan, que nos cuenten cómo se pronuncia esta zona de Francia. En todo caso, el corredor del Bora Hansgrohe, triple campeón mundial de ciclismo de ruta y quien ya luce el Maillot. Soy súper malo para pronunciar. Yo creo, la camisetica verde del Tour. Ese Tour, que van de verde es ese. Se impulsó en 4 horas, 2 minutos y 36 segundos en un final en Embaladores, luego de afrontar la media montaña. Este jueves tendrá la primera gran etapa de montaña, este Tour de Francia. Esperamos esa montaña. ¿Y los colombianos? ¿Cómo van nuestros colombianos? Los corredores colombianos llegaron con el pelotón y las diferentes y sus diferencias entre los favoritos. Se mantienen Julián Alaphilippe, sigue líder de la clasificación general, mientras que Egan Bernal sigue siendo el escarabajo mejor ubicado en el 6º puesto. Ahí estamos pendientes de nuevo del Tour de Francia. Esperemos que Santi vuelva con su flow a Morada Noticias, porque a Yorkie y a mí no nos salen tan bien las noticias de deportes tan cerca de fútbol. Sí, y ya va a empezar la Liga Águila, empieza este fin de semana. Ya. Qué ganas de volver a la Tanasia, por Dios. Pero bueno, vamos a lo que de pronto nos fluye un poquito mejor, que es la cultura en esta bella casa morada. Conversación de arte, ciudad y amar. Cuentos para imaginar, narración de historias en la voz de Fundación Ratón de Biblioteca. Hola, hola, los saludamos desde la Fundación Ratón de Biblioteca. El tema de hoy es música, por ende queremos compartir 3 obras literarias que deberías conocer, y más si te gusta la música. 1. Azúcar, una obra literaria infantil escrita por el autor colombiano Iván Dacour. Este es un cuento infantil que narra la entrañable historia de la artista salsera Celia Cruz. 2. Que viva la música, obra literaria por la que es recordada hasta el día de hoy el escritor colombiano Andrés Caicedo. Caicedo lideró diferentes movimientos culturales como el grupo literario Los Dialogantes, el Cineclub de Cali y la revista Ojo al Cine. Y 3. Los Beatles, un libro ilustrado para los amantes de la buena música, ya que nos invita a conocer cómo fue que 4 jóvenes atrevidos lograron crear los Beatles, la banda más famosa e influyente de la historia de la música. Desde sus primeros pasos en el rock hasta la separación de la banda, las vidas de John, Paul, George y Ringo se despliegan en este apasionante libro ilustrado. Los autores, con un estilo fresco y lleno de humor, acercan al joven lector a estos talentosos músicos y a la repercusión que tuvieron y que aún tienen en la sociedad. Sus familias, la escuela, los difíciles comienzos y el éxito arrollador forman parte del relato. También se detienen en algunas anécdotas que se han transformado en históricas, como sus maratonianas jornadas en clubes de Hamburgo, a la vez que explican los orígenes de algunas de sus canciones más significativas, como Eleanor Rigby o Yesterday. Los Beatles es un libro que da las claves para comprender cómo estos 4 jóvenes de Liverpool
se transformaron en el emblema de los cambios sociales, políticos y artísticos de la década de los 60. Recuerda seguirnos en Instagram @fundarratón. Hasta la próxima. Continuamos aquí en Morada Noticias. Queríamos hacer también visibles algunas voces y también dándole un poquito de debate a la gente que nos escucha por todos nuestros lugares, por La Voz de las Estrellas, Morada Estéreo y Facebook Live en Morada Colectivo, porque se han venido presentando algunas denuncias y comentarios en redes sociales sobre una banda de punk fascista llamada Los Tuzos. Nosotros pues más contradictorio de decir nada justifica el homicidio, pero llegaremos hasta la última consecuencia para atrapar a los malandros. Esto es mucho más contradictorio. Esta banda, pues revisando un poquito el perfil, tienen una apuesta muy antifeminista inicialmente, pero también reproducen mucho lenguaje de odio, que no queremos pues como enmarcarlos en una sola ideología política, pero sí se asemeja pues como a esos paisas berriondos que tumban banderas. Entonces vamos a escuchar qué nos dicen desde las profundidades de esta ciudad sobre sobre algunos comentarios que surgen hacia esta banda. Mi percepción es que este tipo de proyectos que dicen tener una ideología nacionalista, de derecha, que ataca otras comunidades y luchas sociales como el movimiento feminista, como el movimiento LGBTI, que ataca comunidades excluidas como afrodescendientes, como las herencias indígenas, porque así se crean criollos, dicen ser hispánicos, y eso valida totalmente pues como los valores de la Inquisición. Pues ese tipo de proyectos no tienen cabida en el PUN. Desde mi punto de vista, eso no tiene nada que ver con las raíces ni la ideología del PUN, y es algo que realmente como que va en contraposición a lo que ha sido el punk en una ciudad como Medellín, en un continente como Latinoamérica, y las raíces que se han fortalecido del mismo a nivel mundial. Pero en contraposición de lo que yo opine como persona, pues yo que te doy la posición pues de mi lectura de lo que piensan los punks. Yo creo que los punks son muy diversos, que una cosa es las raíces de la ideología punk y de los punks que siguen con las raíces, que opinan y están en identidad con mi opinión, más que todo, que dicen que es verdad que una banda de esta no puede utilizar como la etiqueta, como la categorización del punk para sus contenidos y su música, pero bueno, igual cada quien verá lo que hace, ¿cierto? Pero yo creo que los punks en esta ciudad no han tomado identidad con relación a eso. ¿Por qué lo digo? Más con el caso de lo que a mí me pasó, de que hago una denuncia y una banda que tiene un contenido fascista, una tendencia neonazi, que habla de sus principios obreros del nacionalsocialismo, pero que también enmarcan sus canciones un ataque violento y directo a otras luchas sociales, como lo es la lucha de las mujeres. Entonces, y que sale en ese momento a defender un montón de gente que dice ser afines al punk, y que dicen que el punk es sexista, y que dicen que el punk debe seguir siéndolo, como lo ha sido cosas como Ramera de Barrio, y eso de Mi Chimbo Quiere Penetrarte, y las bandas que profesan ese tipo de cosas, y punks que defienden que el punk debe continuar siendo así, mezquino, grosero, vulgar, apolítico, intolerante, irrespetuoso, bueno, más que todo intolerante y respetuoso, falto de educación. Y pues hay otra cara del punk que pensamos que es totalmente lo contrario. Bueno, luego de escuchar ahí a Nelson, los invitamos también como para que no se Nelson queden. Calderón, de la banda de punk de Odio, pues que nos quería compartir esa opinión que él tiene sobre ciertas cosas que empiezan a suceder ahí en redes sociales y ciertos mensajes que se empiezan a mover a través de la música, lo que él nos decía, que el punk puede tener muchas caras, pero que hay muchísimas bandas de punk y mucha escena, una escena muy grande del punk en Medellín, que no se siente identificada con este tipo de mensajes de odio, y que
desameritan algunas luchas sociales como las del feminismo. Para terminar esta emisión les dejamos la invitación, pero ya en otras emisiones ampliaremos esta información, a El Grito, el 26 de julio, caminar por la vida de los líderes y lideresas sociales en Colombia. Una marcha alrededor de todo el país que está convocando el movimiento Defendamos la Paz, y junto con otras organizaciones sociales como la Mesa de Voces de Paz, Viva la Ciudadanía y por supuesto Morada Noticias. Recordemos, para despedirnos, la pregunta de mañana. ¿De dónde creen que vienen los alimentos que consumimos en Medellín? Ay, por ahí ya vamos a estar poniendo en redes sociales la pregunta para que nos contesten. ¿Qué Pero piensan también ustedes? queremos escucharlos, así que esperamos su audio respuesta en el 350-666-8436. Mañana volveremos con más relatos, conversaciones y noticias. Muchas gracias por escucharnos y estar ahí conectados con nosotros. Nos seguimos viendo y oyendo este resto de semana. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radio columna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar. Es una